Muy buenas noches, tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional en nuestra capital, en la Ciudad de México. Hoy es viernes 29 de enero, son las 19 horas y vamos a proceder con la conferencia de prensa sobre la situación que guarda la epidemia de la COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Como en últimos días, el doctor Hugo López-Gatell nos acompaña vía remota, por lo que le paso el uso de la voz. Muy buenas noches, doctor López-Gatell, adelante. Muy buenas noches, doctor Ricardo Cortés, director general de Epidemiología, de Promoción de la Salud. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Arrancamos nuestra conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, hoy que es viernes 29 de enero y son las 19:01 horas. Hoy queremos dar a conocer, nuevamente con mucho gusto, igual que ha sido todos los días, el estado que guarda la salud del presidente. Ha sido prácticamente sin mayores cambios, como lo hemos informado a lo largo de la semana, con síntomas mínimos. A veces a lo largo de la semana presentó un poquito de dolor de cabeza. La febrícula que tuvo el domingo y el lunes ya no se presentó y en general está completamente estable. Pero lo mencionamos hoy al abrir la conferencia de prensa porque hoy tuvimos la oportunidad de que él mismo grabara un video que acaba de circular en las redes sociales y quisiéramos aprovechar para todos los que visualizan esta conferencia de prensa COVID que pudieran tener la oportunidad de verlo de manera directa a través de este video. Le pido a nuestros colegas de CEPROPIE si lo ponemos y enseguida pasamos con el doctor Ricardo Cortés, quien presentará el informe técnico. Posteriormente yo presentaré el avance del programa de vacunación y el doctor Ricardo Cortés también va a presentar la actualización del semáforo de riesgo COVID. Adelante con el video del presidente López Obrador, por favor. Me da mucho gusto poderme comunicar con ustedes. Primero, agradecerles por todas las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios, colegas del mundo que me hablaron, que me enviaron mensajes, representantes del sector empresarial de México, de los obreros, de la academia, amigos, hasta adversarios políticos. Les agradezco mucho por la manera en que expresan su preocupación por mi enfermedad, por mi contagio. Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy en estos días, no he estado así, he portado otra ropa. Eso sí, he estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia. Estamos procurando que continúe la misma estrategia y fortalecerla, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama y que no les falten médicos y enfermeras y equipos y que no falten los medicamentos en los hospitales COVID,
que se atienda a todos. Afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias y hemos podido atender a todos. Y hemos estado también resolviendo el acopio, el contar con las vacunas, porque al final eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad de que esta terrible pandemia no va a seguir causando daños. Entonces me he dedicado a eso. Hablé con el presidente Putin, que por cierto se portó muy fraterno y nos ofreció enviarnos vacunas. El Sputnik es una vacuna que ellos están produciendo y van a llegar esas vacunas ya unos días más. Yo creo que para finales de la semana que viene empiezan a llegar esas vacunas. También conseguimos vacunas de AstraZeneca, aparte del convenio que tenemos con ellos, y que aquí en México se están elaborando esas vacunas, se están envasando. Vamos a traer de la India AstraZeneca. Vamos a tener para febrero alrededor de 870,000 dosis, igual que la Sputnik, 870,000. Ya establecimos comunicación con Pfizer. No sé si alcancé a comentarles que hablé con el CEO, el gerente de Pfizer. Se portó muy bien y se comprometieron a adelantarnos las entregas, porque se habían suspendido, y es muy probable que a partir del día 10 de febrero se reinicien las entregas. Ahí van a ser como 1.500.000 dosis. También el mecanismo que creó la ONU nos ha garantizado que para febrero vamos a contar con 1.800.000 dosis. A esto hay que agregar que vamos a tener ya para febrero, porque están por terminarse los estudios de la vacuna CanSino de laboratorios de China. Hablé con el embajador de China en México, hay también mucha disposición de ayudarnos con este propósito, de modo que vamos a tener para febrero, vamos a disponer de alrededor de 6 millones de dosis de vacunas, y en marzo vamos sin ningún problema a contar con el doble, con 12 millones de dosis, de modo que no descarto el que para finales de marzo tengamos ya vacunados, aún con una primera dosis, a todos los adultos mayores de nuestro país. Ya saben por qué tenemos que darle preferencia a los adultos mayores, porque está demostrado que si vacunamos a los adultos mayores, a nuestros ancianos respetables, se reduce la mortalidad por COVID hasta en un 80%. Por eso tenemos que darle preferencia a los adultos mayores y el resto de la población tener la paciencia de que estamos buscando contar con las dosis suficientes para que lo más pronto posible podamos vacunar a todos los mexicanos. Vacuna universal, gratuita, contra el COVID-19. Vamos bien, vamos avanzando. Desde luego es una terrible pandemia que nos ha afectado también en la economía, pero nos vamos a recuperar en lo económico. Estoy
optimista. Ya en el mes de enero, en este mes, ya recuperamos 75,000 empleos. Yo nada más quiero recordar que el año pasado, con la pandemia, se perdieron cerca de 1.400.000 empleos formales. 1.400.000 empleos formales. Y ya llevamos recuperados más de 600.000 empleos formales. O sea que nos faltan como 800.000 empleos para tener los 20.550.000 empleos que se tenían antes de la pandemia. Eran los trabajadores inscritos al Seguro Social. Pero hay signos alentadores en la economía. Va creciendo, se va recuperando nuestra economía y tengo yo mucha confianza de que vamos a salir adelante. Yo soy optimista en todo sentido. Estoy seguro de que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar nuestra economía, nuestros empleos. Es cosa de no rendirnos. Como decía un beisbolista célebre, Baby Ruth, decía: no se puede vencer a quien no sabe rendirse. No se puede vencer a los que no nos rendimos. Tenemos que tener mucha fe en el porvenir. La esperanza es una fuerza muy poderosa. Además, tenemos una misión por delante. Tenemos que transformar al país. Tenemos que acabar con la peste de la corrupción. Esa es la peor de las pandemias. Es peor que la malaria, la corrupción. Y vamos avanzando. Por eso tenemos que concluir la obra de transformación. No tenemos permiso para dejar inconcluso nuestro trabajo, la obra de transformación. La tenemos que consumar entre todos. Y saben, me da muchísimo gusto que en estos momentos difíciles, en lo que corresponde a mi persona, pero también aplica para todos los que sufren, padecen de esta enfermedad y de otras enfermedades y de otras calamidades, emerge en México el humanismo, la fraternidad. Y a eso es a lo que aspiramos. La transformación no significa nada más crecimiento económico, incluso no es nada más bienestar material. La transformación es bienestar del alma. La transformación tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con eso que sentimos nosotros, pero que también sentimos cuando le pasa al prójimo, le pasa a nuestro hermano, le pasa a nuestro amigo, el que podamos ser eso, muy fraternos. Eso existe en nuestro país. Yo les diría que a pesar de los pesares, eso es lo que está aflorando, ese sentimiento humanitario, fraterno, de mucho cariño, y a eso es a lo que aspiramos, a una sociedad mejor. ¿Y mejor por qué? Porque sea más igualitaria, más justa, más fraterna, una sociedad sin discriminación, sin racismo, sin clasismos,
una sociedad sin odios, una sociedad en donde vivamos felizmente todos. Eso es lo que ahora está sintiendo. Yo, no saben, me lleno de sentimientos por la manera en que mucha gente, mucha gente, y a todos los abrazo, desean que yo salga bien, y voy a salir bien, gracias a ustedes, gracias al Creador y gracias a la naturaleza, a la ciencia. Vamos a salir adelante. Gracias, presidente. Gracias por este mensaje. Lo proyectamos aquí, como decíamos, no solamente por la importancia que tiene que el presidente López Obrador siga recuperándose, sino para que todo el mundo pueda tener un acercamiento de cuál es el ritmo que tiene en este momento la nación a través de las palabras del presidente López Obrador. Como hemos comentado todos los días, él no ha parado de trabajar, desde luego físicamente está confinado en el Palacio Nacional, pero está muy activo, siguiendo al frente, desde luego, del gobierno de la República y dándonos instrucciones en todos los campos. Quiero dejar en claro aquí que es no solamente los campos de la salud, no solamente el COVID, es el tema de interés, el tema de importancia, desde luego en este momento de enorme trascendencia, sino, como él mismo señala, el continuar con el proceso de transformación tanto de los aspectos que tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud, en nuestro caso en directo involucramiento, como de todas las demás áreas del gobierno y del Estado mexicano. Ahí queda el video y ojalá todo el mundo tenga oportunidad de escucharlo nuevamente. Lo ha circulado a través de sus redes sociales y seguimos al pendiente de su buena recuperación. Gracias, presidente. Le pasamos la palabra al doctor Ricardo Cortés. Doctor Cortés, si es tan amable de presentar el informe técnico, el semáforo y después seguimos con la vacunación. Con todo gusto, doctor López-Gatell, muchísimas gracias. De nuevo, muy buenas noches a todas y todos. Presentamos, iniciando el informe técnico, la curva epidémica de los casos estimados, que actualmente, de los casos que se estiman dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, es un total de 2.039.097 personas, y de las personas recuperadas, 1.390.906 personas. Actualmente, una epidemia activa que representa el 6% de la totalidad de la epidemia en nuestro país, que representan a 110.602 personas. Después de un incremento muy importante en el número de casos, que ya había yo particularmente explicado sobre este descenso que regularmente se da a final de año en todas las enfermedades, en todo el mundo. Cuando termina el año hay un descenso y luego se recupera. Esta es una continuidad de la epidemia que va creciendo. Afortunadamente, estamos ahorita con un descenso del 5% con respecto a lo visto en la semana inmediata anterior, y probablemente así cierre la semana completa. Sobre la positividad, uno de los indicadores importantes, estamos casi cerrando la semana con una disminución de 3 puntos porcentuales, cerrando en 42%, muy estable desde hace ya muchas semanas en ese porcentaje nacional. Recordar que los porcentajes se componen de la positividad de cada uno de los estados, y hay estados que tienen una positividad tan baja como el 10% y otros que tienen una positividad más alta, y a nivel nacional es 42%. Esto se explica con estos 4.642.539 personas que han tenido contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y de los cuales 1.841.893 casos han resultado con una prueba positiva, que es el 42% de todos los notificados. Un total de resultados negativos en este sistema de 2.365.303 resultados. La letalidad, sobre este indicador
tenemos una disminución de 1 punto porcentual. La semana inmediata anterior terminó con el 7% y ahorita continuamos con el 6%, menos 1 punto porcentual, que representa también de todas las personas que desafortunadamente han perdido la vida, 156.579 defunciones con un resultado positivo a la prueba del virus SARS-CoV-2. Recordemos que también ya se ha presentado en diferentes ocasiones y recientemente, hace un par de días, sobre el exceso de la mortalidad que esta epidemia ha causado en nuestro país. Sobre la disponibilidad de camas, tanto para hospitalización general, como aparece en esta diapositiva, como para camas con ventilador, será la siguiente diapositiva. Tenemos ahorita 8 entidades federativas de camas que están disponibles para atender infección respiratoria aguda grave que no requiere de cuidados críticos, 8 entidades federativas con más del 70%, este punto de corte que representa una saturación ya de las camas de atención general. La Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, Morelos y Nayarit por encima del 70%, particularmente la Ciudad de México continúa muy pegado al 90%, 7 entidades federativas entre el 50 y el 69% y 17 de los estados con menos del 50% de ocupación. A nivel nacional, 58% de las camas de infección respiratoria para atender personas con infección respiratoria aguda grave sin un respirador mecánico están ocupadas. Esto quiere decir que de las 34.479 camas están ocupadas 20.127, esto repartido también en todo el territorio nacional, así como está el 89% de ocupación en la Ciudad de México. Oaxaca tiene el 50% y el estado de Campeche tiene menos del 10% en su ocupación. Todo esto en conjunto, ocupación nacional 58%. Sobre las camas que cuentan con un respirador mecánico, que pueden estar dentro de unas unidades de terapia intensiva o fuera de ellas con la reconversión hospitalaria, 3 entidades federativas continúan con más del 70% de ocupación sobre estas camas con un respirador mecánico. Son la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León, 80% para la Ciudad de México, 76% respectivamente para el Estado de México y el Estado de Nuevo León. 9 entidades federativas entre el 50 y el 69% y 20 entidades federativas que tienen aún más del 50% de sus camas con un respirador mecánico disponibles en caso de que se requieran. 52% de ocupación de camas con respirador mecánico a nivel nacional, que representa una ocupación de 5.616 camas de las 10.768 que se tienen a nivel nacional. Semáforo, el semáforo de riesgo, hoy se presenta, hoy es viernes de presentar el semáforo que comienza su vigencia a partir del próximo lunes, y si es que algún estado de la República, alguna autoridad sanitaria local decide empezar desde hoy a presentar algunas restricciones en la movilidad, modificaciones en las actividades sociales económicas, también lo puede hacer. Para eso son autoridades sanitarias locales. Tenemos 13 estados de nuestra República en el nivel máximo de riesgo, 17 en el nivel alto de riesgo, naranja, 2 en amarillo, y por primera vez regresamos a un mapa que no tiene una entidad en verde. La última entidad que estaba en el menor riesgo posible era Campeche, y en la última estimación, con estos rangos que se tienen, Campeche ha pasado por 1 o 2 puntos al nivel amarillo. Platicamos con el secretario Pinzón, a quien le agradezco mucho su disponibilidad y la comunicación que hemos tenido, y saben que están trabajando para seguir manteniendo los niveles más bajos de riesgo. La población tiene que también apoyar más al equipo de salud del bello estado de Campeche para poder regresar lo más pronto
pronto posible a el nivel mínimo de riesgo que representa el semáforo verde. Estoy seguro que con el trabajo que el secretario Pinzón y todo el equipo de la Secretaría de Salud y de todo el gobierno del Estado podrán regresar al semáforo verde en muy poco tiempo, probablemente esperemos que un par de semanas se pueda regresar. Sobre los estados que dentro del nivel naranja están más pegados al rojo, tenemos a Sonora, Coahuila, Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Querétaro. Son estos los estados que tienen un mayor puntaje dentro del rango que representa el nivel alto de riesgo del semáforo de riesgo epidémico. Muchísimas gracias por su atención. Le cedo ahora el uso de la voz al doctor López-Gatell. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Continuamos ahora, cuando son las 19:26 horas, con el informe de la vacunación. Seguimos en el Plan Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19 en la etapa 1, destinada a vacunar al personal de salud del primer nivel de contacto, personal de primera línea. Y este personal, como recordamos todos los días, es no solamente el personal médico y médicas y enfermeras y enfermeros, sino 11 categorías laborales de todas las personas quienes trabajan en las unidades clínicas COVID, en los centros hospitalarios, en la atención de consulta externa y también en la atención prehospitalaria, tanto de instituciones públicas como de organizaciones privadas, y en las 32 entidades federativas al mismo tiempo. Aquí tenemos que hoy pusimos 3.565 vacunas, según hemos tenido registro, hasta las 16 horas de hoy, 29 de enero. Vamos a ver la siguiente. Aquí se ve la cifra acumulativa. En la siguiente diapositiva se puede ver la cifra acumulada, 662.217, y estamos ya a un ritmo de unos pocos millares de dosis por día, dado que ya resta muy poco para cubrir la meta que se cumplirá en tiempo, lo programado, al final de este mes, que será precisamente el próximo domingo. La siguiente, por favor. Y aquí cómo se distribuye por primeras dosis y segundas dosis. 630.820 han sido las primeras dosis y 31.397 las segundas dosis. Ahorita está avanzando muy poco las segundas dosis porque no se ha cumplido todavía la fecha en que es necesario aplicar esta vacuna en la Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, que son los estados en donde ya hubo primeras dosis hace algunas semanas. Hoy solamente se pusieron 80 segundas dosis en el estado de Nuevo León. En conjunto, estas 31.397 dosis de segunda aplicación representan el 5% de los esquemas administrados. La siguiente, por favor. Asimismo, tenemos que la totalidad del avance es 64% respecto a el paquete de vacunación más recientemente arribado a México el pasado 19 de enero, con 219.375 dosis. 29 de las 32 entidades federativas ya están con haber cumplido más del 95% de la meta esperada, y restan, como decíamos, las 3 entidades en donde se estarán aplicando los esquemas de segunda dosis: Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León. Estas dosis están en reserva, son 91.000 dosis, un poco más de 91.000 dosis, 93.000 dosis, y estaremos en espera que se cumpla el día en que deben ser aplicadas, y ese día serán aplicadas. La siguiente. Y los números sobre el uso de las vacunas, ahí está, 91.350, corrijo, son 91.350, lo que aparece en la etiqueta roja al pie de la figura, y representan el 42% del paquete más reciente de vacunas. Y en suma, hemos recibido en México 766.350 desde que empezaron a llegar el pasado 23 de diciembre. Recordar que estamos utilizando en este momento solo la vacuna de Pfizer, BioNTech, y todavía no iniciamos vacunación con otras vacunas. La siguiente.
Finalmente, los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, los ESAVIS, son estas reacciones que presentan los seres humanos en el momento en que son inyectados con las vacunas o en unos pocos días después de la vacunación. Recordar que estas en este momento representan 8 por 1000 aplicaciones y que en su gran mayoría, más del 99%, son reacciones esperables de muy corta duración. Dolor en el sitio de inyección, mareo, dolor de cabeza, sensación de desvanecimiento o a veces en algunos pocos casos hemos tenido algunas personas que se desmayan, se recuperan íntegramente sin tener secuela alguna. Solamente 43 de estos 5.403 han sido eventos suficientemente graves y han permanecido en hospitalización por periodos cortos de tiempo. En este momento solo una persona se encuentra hospitalizada y ahí se puede ver una estadística de la distribución en las entidades federativas donde han ocurrido estos eventos. Este es el informe en general del avance y ahora vamos a ver el elemento particular de la vacunación en Campeche, que está destinada a los trabajadores de la educación de ese estado. Recordar cuál ha sido la motivación, si me pasan la siguiente diapositiva, 16.734 personas profesionales de la educación o personal del sector educativo, mayormente maestras, maestros y el personal que está directamente en aulas, es quien ha sido vacunado. Esto incluye a personal de los niveles básico, media superior y también del sector privado de la educación solo en el estado de Campeche. Recordar, decía, cuál fue la motivación y ha sido la motivación de esta vacunación especial, es la oportunidad de que la vacunación no solo sirva para lo que primariamente sirve, que es proteger a las personas y a sus familias, sino también para ayudar a la reactivación de actividades de gran valor y utilidad social, como es la educación pública. ¿Por qué se ha hecho en Campeche? Porque Campeche lleva muchos meses, más de 3 meses, ya casi 4, con mínima actividad epidémica. Lo que acaba de anunciar el doctor Ricardo Cortés, que es un retorno del semáforo amarillo al verde hacia el semáforo amarillo, ya estaba previsto, lo explicó el doctor Alomía hace unos pocos días. Podría darse esta circunstancia en donde a mitad del proceso de vacunación de mentores pudiéramos tener un regreso al semáforo amarillo. No representa un problema mayor en la medida en que es apenas por un par de puntos por los que ha transitado de verde a amarillo y todavía existe una buena oportunidad para que retorne a la actividad de mínima transmisión. Por eso hacemos un llamado a la sociedad de Campeche para que tenga un estricto apego a las intervenciones de mitigación, las que ahora corresponden al semáforo amarillo y que sin duda el gobierno de Campeche estará estableciendo de manera muy puntual y de manera muy cuidadosa, como lo ha hecho a lo largo de toda la epidemia. La siguiente, por favor. Aquí se ven algunas imágenes, el proceso de registro y verificación. Se puede ver cómo participa el personal de la Brigada Correcaminos, todos los distintos miembros de esta unidad. La siguiente, vemos también en la siguiente diapositiva ya propiamente la vacunación. Ahí al personal que se ve es el personal de salud. Solamente el personal de salud vacuna, porque son personas que están capacitadas y que tienen la competencia técnica para poder vacunar. Estas personas son personas que han venido trabajando por años en el Programa Nacional de Vacunación y son las mismas personas que hoy están vacunando en todas las entidades federativas. La Brigada Correcaminos es una brigada que tiene a múltiples participantes, algunos se encargan de la vinculación social, otros de la organización de la logística, otros también del registro, como se pudo ver en la otra imagen, también el resguardo del producto, del operativo y de las personas a cargo de las Fuerzas Armadas, pero quienes vacunan son personal de los equipos de salud que tienen experiencia porque son parte del Programa Nacional de Vacunación, del Programa de Vacunación Universal de México, y es exactamente los que siempre nos han vacunado. Vamos a abrir a la sesión de preguntas y respuestas. Le pido al doctor Cortés si es tan amable de conducirla. Con todo gusto. Liliana Noble, Pulso Saludable, por favor. Gracias. Buenas noches, Liliana, sí, ¿verdad? Liliana Noble de Pulso Saludable.
Buenas noches, doctor Gatell. Tengo dos preguntas. Hola, quisiera saber su opinión, doctor Gatell, sobre esta declaración de la Comisión Europea. Leí el texto y no necesariamente es un impedimento para que las vacunas que se producen en esta unión puedan salir al exterior. Más bien es como una advertencia por esta falta de cumplimiento que ya les avisó AstraZeneca y que no va a poder pues darles las dosis que se habían contratado. Yo quisiera saber si en lo que ellos resuelven sus temas, esto de alguna manera pudiera afectar o retrasar el proceso del embotellamiento con el que ya se estaba pactado acá en Ciudad de México y también en Argentina. Bueno, ellos, seguramente usted no lo conoce, pero en México esto podría influir en el retraso de esta manufactura final. Y tengo una segunda pregunta para el doctor Cortés. Gracias. Gracias, Liliana. No, hasta el momento no tenemos indicación alguna de que las decisiones de la Unión Europea sobre la exportación o la salida del territorio de la Unión Europea de la vacuna de AstraZeneca pudiera afectar el abasto en México. El abasto en México y de hecho en Latinoamérica por parte de Astra está precisamente a cargo de la operación que se pactó con la contribución de Argentina y de México. Hoy precisamente tuvimos una nueva sesión, como la tenemos periódicamente, en la que participamos varios funcionarios de gobierno, de Cancillería, del sector salud, de Hacienda, del sistema de administración tributaria, de aduanas, etcétera, y también el presidente de la Fundación Carlos Slim para la Salud, el doctor Roberto Tapia Conger, también los directivos de AstraZeneca y también de Liomont, el propio ingeniero Alfredo Rimoch, quien es el gerente general de Liomont. Entonces, le damos un seguimiento muy cuidadoso, muy estrecho, vemos gran ánimo en todos quienes participamos en este esfuerzo, ya sea desde el gobierno, ayudando a facilitar la operación, o desde las empresas privadas y la Fundación Carlos Slim para la Salud, en lo que respecta propiamente al proceso de fabricación. Se sigue fabricando en Argentina el producto a granel. Este se siembra a partir de lo que se llama lote semilla, es decir, la fábrica de Max Science en Argentina, quien es la responsable de producir el granel, tiene ya el lote semilla y tiene los insumos para fabricar ese granel, que estamos hablando de cerca de 5,000 litros que se producen de un líquido que contiene los antígenos de la vacuna. Y estos llegan a México, se transportan con el resguardo de las Fuerzas Armadas, en particular de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta la planta de Liomont, y se empezarán a envasar próximamente para estar listos a finales de marzo. Entonces, en conclusión, este es el proceso y estas decisiones de la Unión Europea no afectan hasta el momento, y esperamos que no lo hagan, este proceso de fabricación para tener 74.4 millones de dosis para México y más de 250 millones de dosis para el mercado de América Latina. Gracias. Y doctor Cortés, aprovechando y con todo el respeto que se merece la salud de pues el doctor Gatell, que sabemos que está negativo a COVID, y el señor presidente, etcétera, me llama mucho la atención que hace algunos días compañeros y en general la población sigue insistiendo sobre el tema de cuándo se debe realizar una PCR, cuál es lo ideal, si hacer una prueba serológica, una de antígenos. No sé si sea mucho el atrevimiento, pero me parece que es muy bueno si nos pudiera ayudar a recordarnos rápidamente cuál sería el objetivo de realizar y cuándo, después de conocer a esta persona que ha sido positivo a la COVID-19 o al SARS-CoV-2, pues tendría que realizarse el grupo de contactos, la prueba, para no irnos con un falso negativo que pudiera después darle a este paciente una posibilidad escasa de recuperación o más tardía. Gracias. Con todo gusto, Liliana. Las pruebas serológicas no son útiles
para el diagnóstico específico si se requiere ver a una persona que está enferma en ese momento. ¿Por qué? Porque las pruebas serológicas lo que ven son la IgG y la IgM, no es la mejor prueba, lo mejor es la prueba de antígeno. ¿Sí? Yo opto por decirle la prueba de antígeno porque luego pruebas rápidas se pueden confundir con otras que no funcionan. Es la prueba de antígeno que da un resultado en poco tiempo, ¿sí? 15 o 30 minutos. Está la PCR. Esas son las dos pruebas que se pueden utilizar. ¿Cuándo es lo ideal? Lo ideal es cuando la persona presentara sintomatología. La prueba de antígeno en personas que no presentan sintomatología puede modificar la sensibilidad, la especificidad y por lo tanto no dar los resultados que es para lo que sirve, ¿sí? La prueba PCR puede resultar positiva todavía mucho tiempo después, pero lo importante de la PCR es el resultado cuantitativo. Hay dos resultados en la PCR. El cualitativo, que te dice si encontré o no encontré trazas del virus, y el cuantitativo, que dice cuál es la carga viral y cuántas veces el laboratorio tuvo que replicar o tuvo que amplificar la muestra hasta encontrar algo de ese virus en la muestra nasofaríngea. Si la muestra se tuvo que replicar muchas veces, a pesar de encontrar el virus, es una muestra, debe ser un resultado negativo. Entonces, lo ideal es cuando yo me encuentro como un contacto de un caso positivo, lo que tengo que hacer es aislarme en casa, vigilar mi salud, ¿sí? Durante 14 días y si empiezo con sintomatología, siempre también hay dos opciones. Si soy contacto de un caso positivo y comienzo con síntomas, automáticamente soy un caso positivo por asociación epidemiológica. Si de cualquier forma opto por acudir a un servicio de salud porque pertenezco a un grupo de mayor riesgo o de mayor vulnerabilidad para un caso o un cuadro grave, entonces probablemente ahí me tomen la decisión el profesional o la profesional de la salud, de la medicina, en tomar una muestra y dar un resultado positivo. De cualquier forma, también los lineamientos internacionales nos dicen que en caso de ser un contacto de un caso positivo y tener una muestra negativa, de cualquier forma, lo ideal es cumplir con el periodo de aislamiento de los 10 o 14 días que están establecidos. Entonces, lo ideal es la vigilancia de nuestros síntomas, la vigilancia del síndrome, y en caso de presentar alguna sintomatología, entonces sería el momento ideal de una prueba contra el virus SARS-CoV-2. Como intención de buscar, si ya estuve expuesta al virus, ¿tiene alguna utilidad en particular o solamente invertimos dinero en algo que no? La prueba serológica, por ejemplo, es la que se hizo a través del Instituto Nacional de Salud Pública para la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Para lo que nos sirvió es para saber que se estima un total de 30 y tantos millones de personas en México que tuvieron contacto con el virus, ¿sí? Sin embargo, aún no se conoce con certeza si los anticuerpos que se genera de la infección natural, los neutralizantes, cuánto tiempo dura.
Por lo tanto, si yo tengo un resultado positivo a la IgG, que es la que queda después de la infección natural, de cualquier forma no es una garantía de que yo tenga anticuerpos neutralizantes y por ende una protección duradera. Hay que recordar que aunque la infección natural sí, como toda infección natural, puede darnos alguna inmunidad temporal, no todos los virus son como el de varicela, que te da inmunidad muy prolongada. Entonces, lo mejor es no confiarse sobre todo de esos resultados, de esas pruebas serológicas. Lo único que nos van a decir es si ya tuviste contacto con el virus SARS-CoV-2. Por favor. Bueno, buenas noches, muy buenas noches a todos. Primero que nada quisiera agradecerle, pues igual al Eterno y a la vida, que el doctor Hugo López-Gatell se encuentra bien, usted también, y el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran bien. Creo que es algo que nos pegó a muchísimos, su estado de salud, enterarnos de esa noticia, pero escucharlo nuevamente en un video así es bastante maravilloso, aunque sea de manera virtual. Por otro lado, gracias. Por otro lado, quisiera también, junto con todo este tema epidemiológico y el avance que pueda tener el sector salud, tomar en cuenta que estoy en estos momentos, después de una larga lucha, para poder entrar aquí y poder expresarles varios planteamientos, gracias a mucha gente que me ha apoyado, y no quiero pasar este momento sin que se los pueda agradecer a todos y cada uno de los que me han apoyado en mi canal. Yo me llamo Miguel Ángel, del canal Miki Noticias de YouTube, y pues no estaría yo aquí sin toda la gente que también me apoya. Esto lo menciono porque los avances que se han podido tener en el aspecto de salud y en el aspecto de las estrategias que puedan manejar todos ustedes, los cuales también les agradezco muchísimo su trabajo, son gracias, todos los avances que se puedan tener son gracias a toda la gente que pueda también responder de una manera coordinada para que se puedan solucionar todos estos problemas causados por el coronavirus. De alguna manera mi tema va relacionado a esto, la infodemia. La infodemia nos ha pegado muchísimo, y lo que quisiera yo pedirles o preguntarles, plantearles es si pudieran hacer algún tipo de estadística o gráfica, ya después de todo este tiempo que hemos luchado también por medio de redes sociales, para poder plantear una buena información que ustedes nos han compartido y que se pueda expandir de una manera correcta y fehaciente, luchando también contra la infodemia. Quisiera ver si se pudiera hacer algún tipo de estadística, algún tipo de gráfica, algún tipo de conteo, algo que pudiéramos tener con respecto al daño que ha hecho la infodemia, perdón. La infodemia, el día, por ejemplo, de ayer, la noche de ayer, de la misma manera también aclaró un buen punto el doctor Hugo López-Gatell con respecto a cierta información que había corrido. Entonces quisiera ver si pudiéramos trabajar en un aspecto en el que pudiéramos luchar contra esta infodemia, pudiendo calcular hasta dónde puede afectar en los avances, en este caso de salud, una mala publicación o una fake news. Si bien sabemos que afecta bastante, no sabemos qué tanto afecte. Yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, empezó el doctor Hugo López-Gatell a explicarnos, todos estábamos pendientes, seguimos pendientes de todo lo que comenta, pero desgraciadamente cuando empezó la infodemia, empezaron las fake news, comenzaron a ver de alguna manera cierto retroceso. Yo creo que después de un gran año de todo este proceso, podríamos tener cierto cálculo de estos avances o retrocesos que pudiera tener esta infodemia. No sé, de alguna manera que pudieran también darnos una relación diaria de lo que ustedes pudieran captar en redes sociales con respecto a los malos mensajes o los mensajes también de alguna manera que demeritan su trabajo, en este caso, y desgraciadamente hablando de mensajes políticos, mensajes partidistas,
que ya no son simplemente infodemias, sino que tratan precisamente de atrasar todo este trabajo de salud. Y desgraciadamente, si había, no sé, vamos a ponerle una cantidad de unas 100 personas que quisieran, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, quisieran vacunarse con la vacuna de Sputnik y escucharan algún mal mensaje o se compartiera un mal mensaje o si pudieran ver el alcance que tiene una fake news o un mal mensaje, a lo mejor ahora se van a querer vacunar, no sé, unas 90, 50, 60, algo así. Entonces, que pudiéramos ver o que ustedes pudieran ayudarnos a ver de qué manera trabajar este tema con algún tipo de medida para saber, bueno, este año hemos tenido un retroceso, a lo mejor quisiera imaginarme, un retroceso en el avance de la lucha de salud contra el coronavirus, de no sé, un tanto por ciento, se compartieron tantas imágenes el día de hoy, etcétera, etcétera. Quisiera saber si podía realizar algo así y que pudiéramos trabajar en eso. También, por otro lado, quisiera, por ejemplo, ver mientras analizamos todo lo más que se ha podido compartir en redes sociales a través del mundo desde que empezó la enfermedad ahí en Wuhan, en China, y se empezó a desarrollar a través del mundo, pudimos ver mediante redes sociales cómo se comportaba este virus. Ahora ya a este alcance pudimos ver cómo también muchos países a nivel mundial, si no es que creo que casi todos, después de cierto planteamiento, después de hacer cierto cálculo en la pandemia, vieron la posibilidad de reactivar las actividades económicas y las demás actividades sociales. Desgraciadamente eso pudo generar a nivel mundial, no nada más aquí en México, a nivel mundial cierto elevamiento de contagios y de fallecimientos hasta un grado que casi, bueno, en algunos países ya se había desbordado desgraciadamente el sistema de salud, en otros casi se desborda. Aquí afortunadamente, y vuelvo nuevamente a agradecerles a ustedes y a toda la gente que ha podido llevar a cabo estas medidas para que la pandemia se mitigue y haya hecho caso para que no se enfermen y no contagien, no contagiar y no contagiarse. Bueno, los países aperturaron sus actividades económicas y hubo un elevamiento de contagios. No sé si ya hayan tenido, no solamente en el caso de México, pero bueno, aquí que estamos platicando en este tema, no sé si ya hayan tenido un cálculo de más o menos cuántas personas iban a poder contagiarse y haber frenado hasta ese momento este contagio otra vez y regresado a cerrar actividades económicas. No sé si tenían ya evaluado esa cantidad o si aquí a esto va mi tema. Si pudiéramos o si pudieran darnos cierto cálculo también de cuántas personas, si por ejemplo ahorita que también se demandan muchas aperturas de actividades económicas y actividades que quieren que se consideren esenciales también, si ahorita se hace esta apertura de actividades, ¿cuántas personas podrían, o sea, las que no se han contagiado, las que no tenemos en el mapa, cuántas personas podrían contagiarse o desgraciadamente fallecer? Si pudiéramos tener ese cálculo más o menos, tenemos el cálculo de contagios, fallecimientos, posibles casos positivos, pero los casos que todavía no vemos, si por ejemplo ahorita se reaperturaran las actividades económicas, ¿cuánta cantidad de población estaría en riesgo? Obviamente todos quedarían como contagios, pero lo que nos preocupa a todos desgraciadamente pues es este tema de la mortalidad. ¿Cuántos decesos tendríamos? No sé si tengan si podamos tener algún conteo de cuántas personas tienen comorbilidades y estarían en riesgo de fallecer. Yo me imagino que a partir de estos puntos y de estos momentos, el reactivar actividades económicas no sería tan fácil como anteriormente se había hecho, que se relajaron las medidas y ¡pum!, los contagios fueron para arriba. También se atravesó diciembre, pero es algo que creo que tendríamos que tomar en cuenta y nos ayudaría muchísimo, y pues también para luchar contra esta fake news. Muchísimas gracias, Miguel, muchas gracias. Creo que los análisis que se han hecho por parte de CONACYT y los modelajes que se tienen
son los números que nos sirven para saber cómo es que la estrategia de la Jornada Nacional de Sana Distancia fue la que permitió que se aplanara la curva y que no se presentaran una curva epidémica similar a las de la primera ola en, por ejemplo, países europeos. Sobre la infodemia, el doctor López-Gatell, si nos puede comentar. Muchas gracias. Solo muy brevemente, gracias Miguel por su comentario tan prolijo sobre la situación tanto epidemiológica como de información. Este fenómeno de infodemia, solo baste decir por ahora que efectivamente ha sido identificado por los organismos internacionales de salud como la Organización Panamericana y la Mundial de la Salud. Otros organismos internacionales y también centros académicos han descrito este comportamiento social en donde diversos grupos de población deliberadamente siembran noticias falsas o distorsionan la información verídica. No nos corresponde a nosotros en la materia técnica de salud estar haciendo estos monitoreos o estas estadísticas, aunque nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria también hace un monitoreo de medios, básicamente para extraer información útil para las decisiones de salud. Sin embargo, el maestro Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radio Difusión de México, tiene un servicio, tiene un mecanismo para monitorear, rastrear, comentar y desmentir las falsas noticias. www.infodemia.mx. Infodemia.mx. Esta es la dirección de internet en donde se presenta estos informes sobre el estado que guarda la desinformación provocada por distintas grupos sociales o grupos políticos o distintas entidades, a veces anónimas, a veces conocibles. Agradecemos públicamente al maestro Genaro Villamil. Ya en una ocasión tuvimos el privilegio de que nos acompañara precisamente en la conferencia vespertina para comentar sobre esto y simplemente invitamos también a los medios de comunicación a que estén informados sobre la información verídica, legítima, formal, que procede de fuentes documentadas para evitar ser presas de desinformación. Muchas gracias, Miguel. Doctor Cortés. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Arturo. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Tenemos reportes de que en Jalisco ya se reportaron 4 casos de una variante del virus de Sudamérica, proveniente de Sudamérica. Entonces, queríamos saber si tiene algún comentario al respecto. Y pues preguntar un poco por el semáforo, ¿no? En la Ciudad de México hay tráfico, hay librerías abiertas que definitivamente no son actividades esenciales, papelerías, tintorerías, un montón de servicios. Uno entiende la urgencia económica, ¿no? Y es algo que no se puede echar de lado, pero saber si tal vez haya alguna otra manera de adecuar medidas preventivas, ¿no? O si sigue siendo válida la que tenemos hasta ahora. Muchas gracias, Arturo. Sobre los casos de diferentes linajes o variantes, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico solicitó formalmente esas muestras para poder hacer el análisis y definir si ciertamente se tratan de casos de estas diferentes variantes o linajes. Sobre el semáforo, definitivamente el semáforo de riesgo epidémico es una herramienta que nos sirve a todos y todas para tomar decisiones personales y tomar decisiones colectivas. Las decisiones colectivas que les corresponde, dadas sus atribuciones, a la autoridad sanitaria local, que son la gobernadora de Sonora, los gobernadores de los otros 30 estados y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para encontrar el mejor de los equilibrios entre el cuidado de la salud pública y el cuidado de la economía. Como persona, a mí me corresponde tomar la decisión
de quedarme en casa y salir únicamente a las actividades estrictamente necesarias, como puede ser la compra de alimentos, la compra de medicamentos, si es que no tengo yo los propios medios para solicitarlo a distancia, por teléfono, por alguna aplicación específica. Y también, así como de forma colectiva, la jefa de gobierno y las personas titulares de los gobiernos estatales definen qué actividades abrir y qué actividades limitar, con qué limitación, etcétera, también corresponde a la persona ver si el lugar en el que tengo que acudir a una actividad ya está lo suficientemente ocupada, no generar más tráfico ahí. Y también personalmente a las personas dueñas de los establecimientos, respetar lo que defina la autoridad sanitaria local, ventilar los lugares, respetar el aforo y exigir el uso del cubreboca en el espacio cerrado para mitigar en lo posible la probabilidad de que haya algunos contagios en estos lugares. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Ricardo Cortés, por conducir la sesión informativa. Hoy fue día de semáforo, hoy actualizamos el semáforo. Pedimos a todas las personas que estén atentas a cuáles fueron los cambios de la calificación del semáforo en su entidad. Respetuosamente solicitamos a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados y de la Ciudad de México tengan a bien, en el uso de sus atribuciones, establecer las medidas administrativas necesarias para que ese semáforo tenga vigencia en cambios en las modalidades de restricción de la movilidad necesarios para reducir los contagios. Y como ya señaló el doctor Ricardo Cortés, a la población apegarse a estos lineamientos que se dispongan a nivel local para lograr que se mitigue la epidemia. Sigue la vacunación, seguimos en la etapa de vacunar personal de salud. En la siguiente semana estaremos todavía vacunando las segundas dosis, poniendo las segundas dosis al personal de salud de primera línea. Continuaremos en el fin de semana con la vacunación al personal educativo de Campeche y no tenemos por el momento planeado recibir paquetes de vacunación de vacunas. La próxima semana estaremos en espera, como lo señaló el presidente en su video, de la respuesta por parte de Pfizer y trabajando por concretar los convenios, los acuerdos, los contratos de la vacuna Sputnik V y también este posible nuevo embarque especial que vendría de Serum Institute de la India con la vacuna de AstraZeneca. Se trata de la misma vacuna AstraZeneca con el mismo autorización de uso de emergencia que ya fue conferida, solo que en este caso particular comercializada a México a través del Instituto Serológico de la India, empresa global muy poderosa, precalificada por la Organización Mundial de la Salud hace más de 20 años y con vigencia hasta el momento. Aquí termina la conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias al doctor Cortés, gracias a ustedes, comunicadoras en la audiencia, y también a todos los que nos ven y escuchan. Gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias.